Bienvenidos al Sentido de la Fe. Hoy estudiaremos a San Mesrop Mastotz, el arquitecto del alfabeto armenio y la inculturación de la fe cristiana, en Armenia precisamente. Nacido hacia el año 362, siglo IV, en una encrucijada cultural y religiosa, Mesrop encarnó la respuesta del hombre a su creador, integrando su ingenio intelectual con una entrega espiritual radical. Armenia, primera nación oficialmente cristiana, se encontraba en un momento histórico decisivo. Debía consolidar su identidad frente a las presiones de imperios más poderosos que buscaban imponer sistemas culturales o religiosos ajenos. La figura de Mesrop no puede reducirse a la de un pedagogo o lingüista, pues su obra constituye un acto profundamente teológico y eclesial. La verdadera humanización no solo es el desarrollo de capacidades, sino la conformación con la imagen de Cristo. En este sentido, el proyecto de Mesrop se inscribe en la dinámica de la divinización, una vida que se entrega para los demás porque encuentra su fundamento en la existencia de Cristo, el Logos eterno. Con su labor, Mesrop ofreció al pueblo armenio un medio concreto para vivir la fe en su propia lengua, mostrando que la encarnación de la palabra en cada cultura es parte del mismo misterio de la salvación. La vida de Mesrop, comprendida en su totalidad, revela el drama providencial de la historia. En medio de las tensiones entre Bizancio y Persia, un monje, un maestro, un hombre de oración, se convierte en arquitecto de identidad, constructor de nación y, sobre todo, testigo de la fuerza transformadora del Evangelio. Su legado sigue interpelando a la Iglesia de hoy, llamada a anunciar el Evangelio en nuevas lenguas y formas culturales sin perder la integridad de la fe. Para comprender la obra de Mesrop, es necesario situarla en el marco geopolítico y eclesial del siglo IV y principios del siglo V. Armenia, ubicada entre Bizancio y el Imperio Sasánida, vivía bajo la constante amenaza de invasión, asimilación cultural y manipulación religiosa. Tras la conversión oficial en el año 301, bajo el rey Tiridates y la guía de San Gregorio el Iluminador, Armenia se convirtió en la primera nación en adoptar oficialmente el cristianismo. Sin embargo, este hito no garantizó la estabilidad de la fe. El imperio sasánida buscaba reafirmar el zoroastrismo como religión de Estado, presionando a las comunidades cristianas a abandonar su identidad. Por otro lado, Bizancio intentaba ejercer control sobre la Iglesia armenia, tanto en lo doctrinal como en lo litúrgico. En este contexto, la ausencia de un alfabeto propio se convirtió en una debilidad estructural. Sin escritura vernácula, la liturgia y la catequesis, la formación, dependían del griego y del siríaco. La cuestión del idioma era más que un tema cultural, tocaba el núcleo de la transmisión de la fe. Sin lengua propia escrita, la palabra de Dios quedaba siempre filtrada por mediaciones externas, con riesgo de distorsiones y dependencias teológicas. El problema era existencial. ¿Cómo podía un pueblo vivir plenamente el cristianismo si no podía orar, leer la escritura y celebrar la liturgia en su propia lengua? Aquí aparece Mesrop Mastotz. Formado en lenguas extranjeras y en la tradición bíblica, entendió que la fidelidad al Evangelio exigía fortalecer a su pueblo, ofrecer a su pueblo un instrumento que asegurara la inculturación de la fe, un alfabeto armenio. Su intuición iba más allá de lo pedagógico. Se trataba de un acto de defensa teológica y cultural. Dotar de letras a un pueblo significaba darle la posibilidad de escuchar a Dios en su lengua materna. Este gesto es reflejo de la encarnación. Así como el Verbo asumió una lengua humana para comunicarse, también la palabra debería de resonar en lo armenio. Desde una visión más amplia de la teología de la historia, la misión de Mesrop se inscribe en el drama providencial en el que el bien y el mal luchan por el corazón del hombre y de los pueblos. Frente a las amenazas de herejías y sincretismos, la creación del alfabeto se convirtió en un muro de contención que garantizó la fidelidad doctrinal y la unidad eclesial. El acontecimiento revela que la cultura, lejos de ser periférica, es un campo de batalla teológico. Mesrop nació en Atsecats, en la provincia de Tarón, alrededor del año 362, proveniente de una familia modesta. Recibió formación tanto civil como religiosa. Su inteligencia lo llevó a ocupar cargos en la corte real, donde sirvió como secretario y funcionario. Sin embargo, su verdadera vocación lo llevó al ascetismo. Dejó los honores y privilegios para abrazar la vida monástica marcada por la oración, la austeridad y el servicio.
En su etapa monástica, Mesrop se dedicó a enseñar, a formar discípulos, a profundizar en la escritura. Su sensibilidad lo llevó a percibir que el problema fundamental de su pueblo no era solo político, sino espiritual y cultural. La falta de un alfabeto armenio impedía la transmisión íntegra de la fe. Con convicción, se consagró a la creación de un sistema gráfico junto al patriarca Shahak y con el apoyo del rey de su momento, no lo sé pronunciar, Frank Chaput, emprendió esta empresa monumental. Hacia el año 405, Mesrop presentó el alfabeto armenio. Este logro no se limitó a un invento técnico, supuso la apertura de un horizonte cultural y religioso sin precedentes. De inmediato comenzó la traducción de la Biblia, que pronto sería conocida como la reina de las traducciones por su fidelidad y belleza. Además se tradujeron obras de los padres de la Iglesia, homilías y tratados teológicos. La cultura armenia adquirió así una columna vertebral que le permitió resistir invasiones y perseverar en la fe. El trabajo de Mesrop no se limitó a la invención de letras. Fundó escuelas, formó maestros y catequistas, organizó enseñanza y sembró una conciencia de unidad nacional. Sus discípulos continuaron su obra multiplicando el impacto de su misión. La educación, la catequesis y la liturgia se vivieron transformadas. La palabra escrita en armenio se convirtió en motor de identidad y de fe. Mesrop fue también un hombre de profunda espiritualidad. La austeridad de su vida, su cercanía al pueblo y la constancia en la oración hicieron de él un testimonio vivo de coherencia. El maestro que dio letras al pueblo también fue un monje que en silencio se entregó a Dios. Murió hacia el año 440, dejando tras de sí una herencia que todavía hoy marca la nación armenia. La obra de Mesrop pone de manifiesto la profunda unión entre cultura y evangelización. La fe cristiana no destruye lo humano, sino que lo eleva y lo planifica. Crear un alfabeto fue un acto de encarnación, del mismo modo en que el Hijo de Dios asumió una lengua concreta para revelarse, así también la palabra debía hacerse accesible en armenio. Esta visión se vincula con la tradición patrística que insiste en que la gracia no anula la naturaleza, sino que la sana y la lleva a su plenitud. La acción de Mesrop revela que la evangelización no es solo un proceso uniforme ni una simple imposición de forma externa, sino una integración respetuosa y creativa. Su vida muestra cómo la humanización se logra por la divinización y el hombre alcanza su plenitud cuando participa de la vida divina. La creación de un alfabeto, aparentemente una obra simple cultural, se transforma así en un camino de santificación para un pueblo entero. La categoría de proexistencia encuentra aquí un ejemplo luminoso. La vida de Mesrop estuvo orientada hacia los demás. Entregó sus talentos, su tiempo, su creatividad al servicio del pueblo. Esa entrega solo fue posible porque se apoyaban en la preexistencia del Logos, fundamento último de toda vocación. De este modo, Mesrop aparece como el modelo de discípulo misionero cuya existencia se convierte en don porque se arraiga en la eternidad de Dios. Teológicamente, la obra de Mesrop también se inscribe en la visión de la historia como drama entre verdad y error. Frente a las tentaciones de herejías y desviaciones, su proyecto aseguró la transmisión de la fe fielmente. La traducción de la escritura y los padres en armenio se convirtió en un antídoto contra el sincretismo y en un medio para formar una iglesia sólidamente enraizada en la verdad. Reflexionemos. La vida de Mesrop interpela a nuestra iglesia actual. Su legado muestra que la transmisión de la fe requiere creatividad, valentía y fidelidad. No basta repetir fórmulas del pasado, es necesario traducir el Evangelio en los lenguajes contemporáneos, siempre con respeto a la integridad del mensaje. Así como Mesrop dio letras a su pueblo, hoy se necesitan hombres y mujeres capaces de ofrecer nuevos alfabetos para comunicar la fe en la era digital, en el mundo plural y globalizado. El testimonio de Mesrop también recuerda que la cultura es terreno de misión. Evangelizar implica respetar, purificar y elevar las culturas, permitiendo que cada pueblo escuche la voz de Dios en su lengua materna. La Iglesia no impone uniformidad, sino que busca la unidad en la diversidad. La obra de Mesrop anticipa esta visión. Un pueblo que, gracias a su alfabeto, pudo vivir el cristianismo de un modo auténtico y propio. Desde una perspectiva vocacional, la figura de Mesrop enseña
que todo cristiano está llamado a vivir la proexistencia, es decir, entregarse a los demás en fidelidad al fundamento divino de su vida. La coherencia entre fe y acción, la creatividad puesta al servicio del Evangelio y la constancia en la oración constituyen claves universales para discernir la vocación. La historia de Mesrop es, en última instancia, una invitación a descubrir cómo cada uno puede ser arquitecto de la palabra en su propio tiempo y lugar. Hoy la misión de la Iglesia sigue necesitando Mesrops, personas que unan contemplación y acción, fidelidad y creatividad, amor a la tradición y audacia para responder a los desafíos culturales. El legado de Mesrop Mastot no pertenece solo al pueblo armenio, sino que es patrimonio de toda la Iglesia. Su vida demuestra que la gracia puede transformar la historia y que la fe, cuando se incultura en profundidad, es capaz de resistir imperios y de dar sentido a los pueblos y a las personas. Una nota historiográfica antes de terminar. Nuestra principal fuente sobre Mesrop es la vida de Mastot de Corión, su discípulo. Este texto de carácter hagiográfico combina elementos históricos con una lectura teológica y por ello requiere una lectura crítica. La historiografía moderna, especialmente los trabajos de Garsonian y Nersesian, permite matizar y contextualizar los datos confirmando la magnitud de la obra de Mesrop, aunque recordando los límites de las fuentes. Reconocer este cruce entre memoria eclesial y análisis histórico enriquece la comprensión de su figura. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios nos bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por nosotros.